no, o tal vez trabaja en alguna institución educativa y demás. Entonces, lo vamos a hacer de manera dinámica y primero la presentación y después ya pasamos a las preguntas. ¿Está Muy bien? bien, arquitecta. Entonces, podemos dar inicio y pues tiene el micrófono abierto. Gracias. Bueno, a ver. eh, ¿Me avisan, por favor, si es que se logra visualizar? Sí, la presentación está visible. Sí, en pantalla completa, ¿no? No está dividida. O Sí, en sea, pantalla ahí completa. ya. Ya, ok. Muchas gracias. Y se me escucha bien, ¿no? Sí, arquitecta, el audio está Sí. clarito. Gracias. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, la presentación que inicialmente he preparado para el día de hoy justamente consta, ¿no?, de la importancia en el diseño, del diseño en el entorno educativo, la educación inicial, educación media, educación superior, el diseño de interiores, el neurodiseño, la teoría del color y la psicología del color, cómo nos afecta. Entonces, en esta primera clase lo he dividido de esta manera porque por lógica, digamos, por una secuencia sistemática, tenemos nosotros que conocer un poco de qué es diseño, tal vez cómo se relaciona con lo que es la educación, con lo que es la arquitectura, con lo que son las sensaciones, las percepciones. Y una vez que conozcamos todo este bloque de conocimientos acerca del diseño de interiores y la teoría del color y la psicología del color, ya el día de mañana vamos a pasar un poco más a lo que es ya el diseño de aulas en sí, ¿no? O sea, tal vez ya la aplicación, podríamos decir, en torno a la función, a la forma, al espacio, a las medidas, un poco al mobiliario, pero voy a dar todo el pantallazo en general. El objetivo, justamente, en realidad del curso, ¿no? No solamente de esta primera clase, diseñar espacios que aporten en la experiencia y permanencia del estudiante en las aulas, para así poder lograr un aprendizaje colaborativo e interactivo. Sabemos de que estamos viviendo nuevas experiencias en estas nuevas eras, ¿no? Más aún con el tema de la inteligencia artificial, con el tema de tantas cosas que ahora estamos, tantas vivencias que ya no podemos tomar como el aprendizaje un poco antiguo, ¿no? Entonces, tenemos que ir renovando hasta las mismas aulas para que la permanencia dentro de la misma tenga otra connotación, otro sentido. Porque los estudiantes ya no son los mismos que, o sea, que eran antes, ¿no? Entonces, los de ahora tal vez son más visuales, tal vez se enfocan más en lo digital, entonces hay que darles un espacio que a ellos les llame la atención y que quieran aprender en este mismo, en esta aula, ¿no? Entonces, tal vez si es que, ¿cuál es el objetivo justamente? El poder diseñar, el poder llamar la atención de los estudiantes para que no se aburran, no se duerman, no sea tediosa la clase. Evidentemente no es la solución a que nosotros vamos a asegurar un aprendizaje, ¿no? Porque eso también va a depender del estudiante, pero sí por lo menos vamos a darle las condiciones físico-espaciales para que ellos puedan estar cómodamente en un espacio y lograr un aprendizaje interactivo, colaborativo. Entonces, bueno, eso es básicamente el objetivo, ¿no? Ahora, viendo un poco el tema de la introducción. Al analizar los espacios educativos justamente en estos diferentes niveles. ¿Por qué he clasificado en diferentes niveles? Evidentemente, un espacio está limitado ya sea por límites virtuales o límites reales. Nosotros en arquitectura llamamos los límites reales a los muros, por ejemplo, ¿no? A los muros, a lo que está construido, a lo que está sólido. Los límites virtuales llamamos tal vez a los mobiliarios, que en este caso son de carácter un poco más flexible. Toda aula tiene ciertas características que se debe respetar, aparte, evidentemente, del facilitador, el profesor, el docente y los estudiantes. Pero tenemos determinados equipamientos como las sillas, las pizarras, el escritorio,
puertas, ventanas, ¿no? Entonces, son características esenciales que tiene que tener un aula. A partir de estas características, nosotros ya vamos planificando, digamos, con ciertos recursos propios del diseño y de la arquitectura a poderle dar todas las condiciones atmosféricas. Y bueno, y aparte de estas condiciones, de estos elementos que vamos a ir mencionándolos a lo largo del curso, también hay otros factores, ¿no? Factores incluso climatológicos, porque hay aulas que lamentablemente el momento de poderlas diseñar, evidentemente, esto ya es un tema más arquitectónico, pero el poderlas diseñar, las diseñan hacia un lado la orientación en la cual tal vez no entra la iluminación que debería tener, tal vez no entra el asoleamiento necesario que debería tener, por lo cual son aulas demasiado frías, ¿no? O lo contrario, son demasiado calientes. Y en la tarde, que sabemos que el sol da toda la tarde al lado oeste, tal vez justamente cae hacia un lado del aula y eso genera demasiada concentración de calor, por lo cual nos va a dar la sensación de, o sea, sueño, fatiga y demás. Entonces, son otros elementos que evidentemente se toman en cuenta el momento de poder diseñar un aula, pero cuando ya está establecido el espacio, hay elementos como las pizarras, como el mobiliario y el equipamiento que se tienen que respetar, ¿no? Ahora hay también distintos ordenamientos y demás que vamos a irlo viendo el día de mañana. Entonces, empezamos por un poco entender qué es el diseño de interiores. Cuando nosotros estamos hablando de diseño de interiores, estamos hablando de un proceso que, o sea, es una disciplina que va a intervenir en un espacio y va a tener todas las condiciones para mejorar una experiencia a través de las percepciones. Cuando yo hablo de percepción, es cómo percibo un espacio, ¿no? ¿Cómo percibo? ¿Qué sensación tengo yo de percibir un espacio? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, los niños cuando son pequeños, cuando están en el kinder, si ustedes les ponen en un espacio con una altura muy alta, una doble altura, ellos se van a sentir inseguros. Entonces, la percepción que van a tener es de inseguridad. ¿Por qué? Porque como ellos son chiquititos y al ver un techo alto, se van a sentir un poco, tal vez más inseguros, más acosados. Entonces, ellos siempre tienden a ocultarse debajo la cama o debajo la mesa o en espacios que a nivel de escala y proporción se hace más pequeños, ¿no? Se vuelve el espacio un poco más pequeño. Sus audios, por favor, si podrían silenciarlo. Gracias. Entonces, a esto se llama percepciones del espacio, cómo yo percibo el espacio y cómo yo me siento segura en el espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta figura, los niños buscan ese espacio a la escala de ellos, a la escala pequeña. Entonces, se sienten perceptivamente más seguros en un espacio más pequeño que en un espacio más grande, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva un poco a definir las sensaciones, las percepciones dentro de un espacio. Entonces, en el estudio del diseño de interiores hay ciertos parámetros, obviamente hay reglas, hay normas que se manejan y también de acuerdo a la intervención o al nivel de intervención que uno vaya a tener, tal vez necesita el apoyo de un arquitecto. En el caso de que, por ejemplo, se vayan a derribar muros, ¿no? Entonces, en el caso de que se haga una modificación en la estructura, entonces ahí tendría que haber una intervención tal vez de un arquitecto, ¿no? Entonces, o de un ingeniero. Entonces, es necesario tener estos conocimientos tal vez de arquitectura, pero sin embargo, al hacer interiorismo, pienso que alguna vez en nuestra vida todos hemos sido interioristas, al decorar nuestros cuartos, al decorar nuestra casa, al decorarlo de acuerdo a la personalidad de cada uno, ¿no? Cómo decoramos, cómo lo adecuamos en función a qué, a una tendencia, a una personalidad que cada uno tiene. Entonces, esos diseños de experiencias nos llevan a esta psicología, a entender y a sentirnos de mejor o peor manera dentro de un espacio. Entonces, el diseño de interiores como disciplina nos va a dar herramientas en las cuales nos podemos apoyar para poder justamente
tener un espacio adecuado a ciertas necesidades. Por ejemplo, en este caso, en este curso estamos hablando de la necesidad educacional, ¿no? Entonces, la necesidad de educación que yo tengo de darles un área o un espacio adecuado a mis estudiantes para que se puedan sentir seguros y que puedan tener justamente este incentivo de poder estudiar. Entonces, eso básicamente es el diseño de interiores. Obviamente, dentro del diseño de interiores, y vamos a ir viendo, hay distintos parámetros de diseño como elementos básicos de diseño como equilibrio, no sé, jerarquías, espacios, que vamos a verlo ya el día de mañana. Entonces, ¿qué entra en juego en el diseño de interiores? Determinar el lugar, ¿no? Y la distribución para organizar el flujo y darle una jerarquía a los espacios. ¿Dónde pongo? ¿En qué parte? ¿Cómo lo voy a distribuir? Por eso les decía que en algún momento ustedes han sido diseñadores de interiores de su propio espacio o tal vez incluso han asesorado sin tener necesariamente un cartón que diga licenciado en interiorismo o arquitecto y demás. Tienen ese don de poder enseñar, de poder diseñar y de poder realizar ciertos aportes en el espacio. El mobiliario asegura la circulación y el funcionamiento cotidiano, es lo que les decía. No, tengo que saber qué clases de espacios, cómo es el mobiliario, cómo se organiza. El confort tiene que ser cómodo, ¿no? La ergonomía, la antropometría, que van a ser puntos que vamos a ir viendo también más adelante. Bueno, mañana está planificado, pero el confort y la ergonomía, ¿no? Para que justamente estén cómodos los asientos, la iluminación que tenga que ver, la climatología, como les decía, el tema de la parte acústica, el tema de la parte térmica. No es lo mismo un aula que yo piense, un aula para niños, un aula para secundaria, un aula para universitarios, posgraduantes o tal vez por áreas. El área de la música, el área de la pintura, ¿me entienden? Entonces, son distintas áreas que se van a ir clasificando y obviamente las necesidades van a ir variando, ¿no? Voy a tener distintas necesidades de acuerdo a los requerimientos espaciales que yo vaya a tener y de acuerdo al tipo de usuarios que yo voy a tener dentro del espacio. Los materiales y revestimiento son otros elementos que se consideran dentro del diseño de interiores. ¿Por qué? Porque los materiales me van a dar una idea justamente de lo que yo quiero llegar a tener o a sentir en el espacio. Tal vez quiero, si estoy diseñando para niños, tal vez quiero que toquen, que sientan, o tal vez que sea más auditivo, más táctil, más gustativo, no sé, ¿no? Entonces van a ir variando también el tema de los revestimientos, pero justamente nos habla de materiales y revestimientos, no habla de materiales a nivel de construcción, de estructura, ¿no? Entonces nos habla de revestimientos. ¿Qué significa revestimientos? Que yo tengo una pared y voy a poner un revestimiento, una careta, una máscara al muro, ya sea de cualquier textura, no sé, voy a poner tal vez algún otro material de metal, de madera, pero ya el muro ya está. No es que voy a levantar un muro, ¿no? Entonces, por eso es que se va a llamar revestimiento, porque se va a adherir al muro, como se ve que se va a pegar, son placas que se van a ir pegando al muro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esta importancia del diseño en el entorno educativo? Justamente porque nosotros, como estamos avanzando en la tecnología y demás, tenemos aún más desafío porque ustedes, que muchos de ustedes, o sea, estoy segura de que son docentes, son profesores, y ustedes me van a dar la razón porque yo también en este momento también enseño y la realidad de los estudiantes que tengo ahora no es la misma de los estudiantes que tenía hace 16, 15 años, ¿no? Entonces, la visión es otra, se distraen más rápido, están todo el tiempo con el celular, las condicionantes se mueven más, no están sentados ahí mismo, todo el rato se levantan, se salen, se paran, están, vienen, están, o sea, más, quieren estar más en comunidad y demás. Entonces, son estudiantes un poco más móviles, no son tan estáticos como eran antes, ¿no? Entonces, el desafío es mayor.
el desafío es mayor como facilitadores, como docentes, porque ¿cómo hago que mi espacio responda a esas necesidades de que el estudiante se va a levantar, va a caminar, va a hablar y demás? Más allá de la exigencia metódica del docente que esté ahí enseñando y demás, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer de que le llame la atención un espacio? Entonces, por eso es importante el diseño de interiores en torno a lo que es la parte educativa. Entonces, obviamente influye el tema de la creatividad, va a influir dentro del espacio el tema de la creatividad, el tema del estado de ánimo, va a influir de que yo quiera tal vez tener más conocimiento, que mi atención no esté tan dispersa, ¿no? Entonces, ahora, antes no se escuchaba esto de las atenciones dispersas, tal vez existían y no nos dábamos cuenta, pero ahora todo es que tiene atención dispersa o que tiene esto, que no sé qué, entonces tal vez eliminar más elementos que distraigan, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del diseño de interiores, porque tiene que estar ligado a la parte de la educación, a la parte de la pedagogía, a la parte de la psicología, porque va a ayudarme un poco a definir o a direccionar qué es lo que yo quiero que mi usuario, mi estudiante sienta, ¿no? Entonces, las aulas a nivel inicial, como les decía, tienen otra connotación, otras características. Tal vez cuando yo hablo de un nivel inicial, y esta es una foto de un poco de nuestro contexto, ¿no? Evidentemente he puesto fotos que están sacadas de la web, que son como que una idea, un ideal, una utopía de aula, ¿no? Pero si vamos un poco a nuestro contexto, también vamos a ver distintas situaciones de que son reales. Entonces, cómo nosotros estamos aplicando, cómo estamos empleando todos estos conocimientos. Si se dan cuenta, en el nivel primario, colores, siempre nos vamos por los colores iniciales, el nivel de kinder, el nivel primario y demás. Entonces, nos vamos justamente a que mientras más colores tengan los niños, van a tener justamente más ganas de aprender, están empezando un poco a investigar, un poco a ver la parte visual, la simbología de los colores, o sea, qué siento, cómo me siento, a tocar, a sentir y demás. No, no es casualidad que los juguetes de Fisher Price, no sé si se ubican, o la mayoría de los juguetes para niños iniciales son rojo, azul y amarillo, que son los colores primarios, ¿no? Justamente estos colores, ¿por qué son la mayoría de los juguetes de los niños iniciales? Porque les llama la atención y porque les ayuda justamente en el proceso de aprendizaje que ellos puedan tener. Entonces, por eso en un nivel inicial se trata justamente de poner esta saturación de elementos, de formas, de colores, que en algún caso tal vez puede ser contraproducente y tal vez puede generar más distracción en el niño, o tal vez podría yo clasificarlo y tener sectores y demás, ¿no? Ahora, si me voy a una realidad de una secundaria, se dan cuenta que, bueno, para empezar, en muchas unidades escolares, educativas, tal vez no hay la iluminación necesaria para las aulas. Entonces, o tal vez a algunos les llega la iluminación, a otros no les llega la iluminación. Entonces, ese es un factor para que pierdan la atención, pierdan el hilo de la clase, empiecen a distraerse porque ya no les está llegando la luz, se están aburriendo, se están distrayendo. El tema de hacinamiento, ¿a qué se refiere? A que muchas personas en un espacio, ¿no? Entonces, tiene que tener un área determinada o un espacio donde yo pueda por lo menos circular, donde no estén todos contra todos hacinados y que para levantarse tenga que empujar al de mi lado y demás. Entonces, ahí entra la normativa. En interiores, en diseño de interiores, también es una ciencia como la arquitectura. Entonces, necesariamente tenemos que respetar ciertas medidas o normativas que la persona o el uso de la persona y de los mobiliarios tiene unas medidas que yo voy a necesitar para moverme, para levantar, para poder tal vez los gaveteros, las alturas y todo que tiene que respetarse, ¿no? Que el día de mañana vamos a ver un poco el tema de normativas y antropometría y ergonometría.
Entonces, se dan cuenta, bueno, este es ya un nivel secundario. Si nos vamos a las aulas, a un nivel ya más universitario, tal vez puede existir un mayor orden, ¿no? Podría darse ese caso, depende también de la universidad, obviamente, porque si nos vamos hacia la estatal, sabemos de que las aulas tienen bastantes estudiantes y bueno, en arquitectura por lo menos, en la Facultad de Arquitectura no tenemos esta clase de bancas, tenemos las bancas grandes, las mesas de dibujo, ¿no? Que son grandes. Entonces, entran los estudiantes y todos los que han estado ahí en la facultad me van a dar la razón de que, bueno, son bastantísimos los que están ahí hasta que se tienen que sentar encima de las mesas o estar parados al fondo, porque aproximadamente hay incluso aulas donde albergan como 170, 180 estudiantes. Entonces, son factores que nos van a condicionar un poco el tema de cómo voy a distribuir, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que requiere, cuál va a ser las condiciones térmicas acústicas. Si yo voy a diseñar una aula para el área de la música, digamos, las condicionantes, en este caso acústicas, tienen que ser tan bien reforzadas que yo no esté escuchando a la aula de al lado que está con violines o al otro que está cantando, ¿me entienden? Entonces, tiene que ser también, tenemos que tomar en cuenta y tiene que ser justamente tomada en cuenta este tema de la acústica en función a las necesidades que yo voy a tener el momento que vaya a diseñar, ¿no? Entonces, mientras el espacio de los más pequeños de educación inicial y educación básica está establecido en rincones, el aprendizaje, la educación media y superior lo hacen en aulas de formación frontal, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que cuando estamos hablando de los niños, estamos hablando de que tal vez son más móviles, son más flexibles las aulas. Cuando ya estamos en nivel universitario, ya se torna otra manera de organización en cuanto a las sillas, ¿no? Entonces, tal vez pueden ser escalonadas, tal vez pueden ser en fila. Entonces, es más un tema de qué clase de modelo de aprendizaje estoy llevando. Y en este caso, el docente está al frente y como quien dice, ¿no? Imparte su cátedra como dueño de la verdad y el estudiante se limita únicamente a la memorización. Entonces, tenemos esa tendencia educativa en las aulas. Se van a dar cuenta ustedes que muchas veces estamos dando clases y no va a faltar el estudiante que está durmiendo en una esquina y demás. Más allá de los factores que pueda tener de trasnoche o lo que ustedes quieran, también afecta la ubicación de las mesas, de las sillas, de la iluminación que vaya a tener. En este caso se dan cuenta de que esta aula casi no tiene iluminación. Es muy poca la iluminación que le llega. Entonces, por lo cual ya estamos asumiendo de que si tiene poca iluminación, es una ola fría, ¿no? No tiene las condiciones tal vez necesarias en la parte de calor y demás, ¿no? Entonces, de sensaciones justamente que te dan estas calor, sensación térmicas y demás. Entonces, tiene que ver mucho con la ubicación también, con la iluminación, con las aberturas que yo le vaya a dar a la misma. Entonces, haciendo un análisis un poco de la escuela tradicional, la escuela nueva. Entonces, cuando hablamos de la escuela tradicional, un poco vemos que el docente asume el poder, la autoridad como transmisor esencial del conocimiento, ¿no? Entonces yo estoy aquí adelante y todos están ahí al fondo. Entonces yo como facilitador, como docente, estoy parado en mi atrio y demás. Entonces yo doy la clase y todos me están viendo. En la nueva escuela, esta enseñanza se basa justamente en tener más participación, más interacción, ¿no? Entonces, como es este nuevo enfoque de las competencias y demás que se da, entonces, las competencias y cómo puedo fomentar esas competencias o esas habilidades que tengan los estudiantes, haciendo, ¿no? Haciendo, el hacer. Entonces, ya las aulas se van tornando de otra manera. ¿Cómo hago que el estudiante haga? Entonces, puede aprender tal vez el 50% del conocimiento que yo le voy a dar mientras está sentado mirándome y pensando a la vez de qué cosa va a hacer al llegar a su casa. O la nueva escuela te dice, no, tú ven y haz aquí.
Pero para que yo le diga, tú ven y haz aquí, tengo que darle el espacio necesario para que justamente se desenvuelva de la misma manera y pueda, no sé, pues se puedan fomentar sus habilidades motrices, yo qué sé, ¿no? Entonces, tiene que ser un espacio más flexible, por lo cual el mobiliario también tiene que ser más flexible, ¿no? Entonces, un poco las disciplinas que se pueden ver, esto saqué justamente de las fuentes, y decía, ¿no? Este sistema de diseño interior educativo, tengo que tomar en cuenta justamente mobiliarios, tal vez que sean modulares, ¿no? Para el mejor armado, justamente. Cuando son modulares, como son módulos que se manejan de ciertas proporciones, entonces se van armando y se van volviendo repetitivas. Señalización o la señalética que vamos a ver el día de mañana, que tiene que ver igual con señalizar el espacio. Las instalaciones eléctricas, los roles, qué cosa voy a tener, agrupamientos, modelos educativos, la retractibilidad, la sociología que tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver la sociología? Porque incluso acá falta la antropología, ¿no? Que tiene que ver un poco cómo se comporta el usuario o para dónde estoy diseñando, para qué unidad educativa. No será lo mismo mi unidad educativa de acá o tal vez, no sé, de Norte Potosí o no sé, ¿no? Entonces, tal vez por las condicionantes hasta térmicas, yo tengo que cambiar un poco cómo estoy diseñando, ¿no? Entonces, tiene que ver con el diseño industrial. ¿Por qué? Porque el diseño industrial se va a encargar de diseñar tal vez piezas, tal vez mobiliarios, acordes a un grupo de usuarios específicos. El diseño gráfico, evidentemente, también tiene que ver con los artes, con el diseño, que yo voy a intervenir en algunos de los lugares, tal vez un diseño incluso señalético, un diseño de marca, un diseño de identidad corporativa de que pueda tener mi propia unidad educativa que se pueda aplicar en las aulas y demás, ¿no? Entonces, de esa manera, entramos un poco cuando ya estamos definiendo el por qué es la importancia del diseño de interiores en estos espacios, por qué justamente es la importancia, entonces ya estamos definiendo y estamos definiendo también qué es el interiorismo, cómo se relacionan estos, ¿no? El interiorismo con lo que tiene que ver la educación. Y ahí entramos en lo que es la neuroeducación. Entonces, estamos hablando de la neuroeducación. ¿Qué es la neuroeducación? Es una nueva tendencia educativa y de enseñanza basada fundamentalmente en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Entonces, está vinculada, ¿por qué? Porque yo tengo que dar las condiciones necesarias dentro de un espacio para poder mejorar este proceso de aprendizaje que vayan a tener los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que el estudiante tenga permanencia en un espacio específico? ¿Y cómo hago en qué elementos para que mi cerebro funcione, para que yo pueda realmente permanecer en un espacio? La permanencia es muy importante. La permanencia, el tiempo de permanencia. Decimos que en arquitectura hablamos de siempre, ¿no? 4 dimensiones y decimos de que la tercera de las dos dimensiones es el plano, las 3 dimensiones es el volumen y la cuarta dimensión es el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros como arquitectos y como interioristas analizamos cuánto tiempo nos vamos a quedar en un lugar o cuánto tiempo voy a tardar de recorrer de un lugar a otro. Entonces, esta permanencia, ¿no? La permanencia que voy a tener en un espacio determinado y qué elementos me van a poder ayudar a permanecer en un espacio determinado. Entonces, hablo de la neuroeducación, que tiene que ver con la neurociencia, con la función del cerebro, con la pedagogía, porque estoy en un tema de aprendizaje, ¿no? Entonces, elementos que me ayuden a aprender. Y la psicología, porque voy a analizar ciertas conductas o voy a ver para qué determinados usuarios tengo estas conductas. No será, como les decía, lo mismo que yo diseñe para inicial que para secundaria o para universidad, ¿no? Entonces, las conductas son distintas. Es por eso que cuando hablo de una neuroeducación, tiene que estar amarrado la pedagogía, la neurociencia, la psicología y demás para todo este tema. Entonces, cuando estoy hablando justamente de la neurociencia, vamos a ir analizando, ¿no?
las emociones que vaya a tener, todos los sentidos. Los sentidos son muy importantes dentro del neurodiseño. Cómo percibimos, qué sentimos dentro de un espacio. Y tiene que ver con el tema de la neurociencia o con el neurodiseño, ¿no? Con la parte emocional, con las relaciones y con la interactividad que yo pueda tener en un espacio determinado. El neurodiseño está compuesto por el diseño convencional que busca la belleza y la adaptación, la captación de las personas. Entonces, estimulando, acá ya estamos entrando, si se dan cuenta, a cómo yo estimulo, ¿no? Cómo estimulo un espacio, cómo le estimulo al niño para que pueda aprender a leer, para que pueda aprender no sé, a poder jugar, a poder agarrar los cubos y a poder caminar. Entonces, estoy pensando en un diseño psicológico para un grupo determinado de usuarios de ciertas edades, ¿no? Entonces, en este sentido, yo voy a ir diseñando tal vez elementos que ayuden en la motivación, en la creatividad del niño. Entonces, el neurodiseño se va a encargar de lograr conocer cuáles son los elementos gráficos que nuestro sistema nervioso en la parte cognitiva identifica, ¿no? ¿Qué es lo que más identifico? Algún color, alguna forma, algún espacio, tal vez la escala me llama más la atención y demás. Entonces, cuando ustedes ya estén, digamos, en un espacio educativo y demás, ya pueden ir aplicando ciertos elementos como el color, como las texturas, como las formas, la escala y demás, que me van a ayudar psicológicamente en la pedagogía y la enseñanza que yo voy a adquirir dentro de ese espacio determinado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las imágenes que les estoy mostrando también muestran eso, muestran un poco del color, que nos ayuda a llamar la atención, a romper ciertos estereotipos a lo que estamos acostumbrados a poder ver o a lo que vemos en nuestro contexto, ¿no? Entonces, colores fuertes, contrastes, dobles alturas, tal vez otra manera de organización de los espacios muy distinta a la que estamos acostumbrados. Como bajamos las alturas altas, tal vez podríamos poner unos hilos falsos más abajo, algunas texturas, algunas formas que puedan bajar justamente la escala del espacio y que nos puedan mostrar de que dentro de ese espacio tal vez hay juegos de proporciones en los cuales voy a tener distintas actividades, ¿no? Para poder leer, para poder jugar, para poder descansar, y eso va a ser dinámico el espacio. Una de las características de los espacios educativos es que debe ser flexible, ¿no? Debe tener la flexibilidad de poder permanecer. Entonces, de poder mover espacio se amplíe, se achique, yo pueda utilizarlo para tal vez leer cuentos, para tal vez, no sé, hacer hasta teatro, podría decirles, ¿no? Entonces tiene que ser flexible, no tienen que ser mobiliarios que se queden estáticos. Entonces, esa es una de las características mayores que tendría que tener el diseño de un espacio educativo, que sea flexible, ¿no? Que sea flexible y que también tenga que ver con un poco de esta arquitectura efímera. Cuando nosotros hablamos de una arquitectura efímera, hablamos justamente de que no tenga demasiada permanencia en el lugar. Entonces, por lo cual tengo que un poco verificar de que los materiales que yo vaya a utilizar para el armado de justamente tal vez paneles, tal vez estantes, tal vez, no sé, sean livianos y que sean montables y desmontables, ¿no? Entonces, estos nuevos espacios se manejan de esta manera, y como anteriormente les hablaba un poco de los límites reales y los límites virtuales, se maneja de tal manera de que yo con el mobiliario también voy a poder generar límites. Yo pongo mobiliario en un estante y sé que ya no puedo pasar, ¿no? Entonces, eso es un límite virtual. Es evidentemente un límite, pero no está construido, ¿no? Entonces, se genera, o sea, genera límites y también genera sensaciones distintas. Entonces, justamente dentro de lo que es la neuroarquitectura, el diseño interior, es muy importante también tomar elementos que psicológicamente me van a afectar dentro de un espacio, como el color, como la iluminación, como la parte térmica, como la parte acústica, ¿no? Entonces, eso va a influir en
en el desenvolvimiento emocional del estudiante dentro del espacio. Entonces, tal vez hay aulas que a veces las de computación, digamos, ¿no? Que estamos ubicadas de tal forma que nos da el sol a la pantalla y no podemos visualizar. Entonces, tenemos un reflejo de la pantalla en lo cual lo único que va a hacer es darnos mayor cansancio en las computadoras, ¿no? Entonces, o bueno, en los ojos a través de las computadoras. Entonces, es un factor muy importante el poder justamente ubicar de tal manera el mobiliario y demás para que la iluminación no sea algo que nos juegue en contra, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la textura, las circulaciones, la organización, el color, el espacio y demás, nos va a llevar justamente a hablar de una neuroarquitectura que nos está mandando mensajes al cerebro para que nosotros nos sintamos de determinada manera en un espacio. Como ustedes, por ejemplo, se sentirían, miren qué genial esta diapositiva, donde muestra justamente un auditorio muy distinto al que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Estamos tal vez acostumbrados a una butaca en la cual estoy sentada rígidamente, pero ¿y qué pasa en este caso? ¿Qué pasa? Porque nos está mostrando una flexibilidad hasta en la manera de podernos sentar. Entonces, que tal vez incluso nos ayuda más en el tema de la atención. Estoy cómodo, atiendo de mejor manera, ¿no? Obviamente tampoco es que les digo de que en un auditorio van a colocar camas, ¿no? O sea, no es, ese es otro extremo, pero si se dan cuenta, es una manera de llevar, de manejar esta flexibilidad y de ser también un poco innovador con las nuevas tendencias que se están manejando de la educación, ¿no? Entonces va a influir el mobiliario, va a influir el color, la comodidad, evidentemente, cómo yo y qué actividades voy a realizar dentro de un espacio, ¿no? Entonces, tal vez, como en este caso, se dan cuenta, son como asientos escalonados, pero hay otra área muy distinta de trabajos grupales. Sin embargo, hay otra área más donde está la parte de informática. Entonces, ¿cómo yo manejo estos espacios y cómo clasifico justamente a estos determinados usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Es muy importante saber qué es lo que yo quiero de este espacio y quiénes están en este espacio, quiénes van a habitar este espacio, ¿no? O bueno, habitar permanente, o sea, con un tiempo determinado de permanencia, tampoco es que van a vivir ahí, pero necesitan saber ustedes quiénes van a estar, qué edades y qué sensaciones quieren dar a las personas que van a estar ahí. Entrando un poco a la percepción. Cuando hablamos de la percepción dentro de lo que es la arquitectura, sabemos que la percepción es esta experiencia que vamos a vivir, ¿no? Esta experiencia a través de ganar información sensorial, como dice acá, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a percibir? ¿Cómo vamos a mirar un espacio? ¿Cómo vamos a sentir? Y esta experiencia, ¿cómo la vamos a reflejar? Entonces, tal vez hay lugares donde nos hacen sentir más inseguros, por un tema tal vez de iluminación, tal vez por un tema de que es muy desolado o es una escala muy grande y yo me siento muy pequeño. Entonces, estas experiencias sensoriales dentro de un espacio y también fuera, porque cuando hablamos de este tema del diseño de interiores, a veces tienen la idea de que un interiorista solo diseña al interior, pues están muy equivocados porque un interiorista también diseña al exterior. ¿Qué es lo que pasa afuera? A través de estas sensaciones, a través del paisajismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué experiencia yo quiero tener en recorridos? Y estas experiencias me van a llevar justamente a tener, no sé, tal vez otras sensaciones al caminar y demás. En una unidad educativa también hay estas experiencias sensoriales a través de la percepción visual, dentro del aula, fuera del aula, en los lugares afuera, ¿no? O sea, que están afuera de las aulas, en los patios y demás. Entonces, cuando yo estoy justamente hablando de estas sensaciones, estas percepciones, me estoy yendo a todo lo que son el tacto, la vista, lo que toco, lo que siento, lo que oigo, lo que miro. Entonces, ¿cómo yo puedo reflejar este gusto, el poder del gusto en la arquitectura, ¿no? Entonces, es un sentido, dice, poco reconocido. Tal vez es la experiencia gustativa. Recoge temperatura, textura, dureza, flexibilidad. Entonces, cuando yo estoy hablando del sentido del gusto, claramente les doy un ejemplo muy,
muy facilito de que ustedes aprendan. Si ustedes van al salar, están dentro de un espacio, están dentro del hotel de sal, y lo primero que hacen es ver si el mueble sabe a sal, o si es que realmente es salado, como dicen de que el mueble es de sal. Entonces, es parte de la arquitectura, es parte del gusto, ¿no? Entonces, es parte de las sensaciones que yo voy a tener el momento que vaya a diseñar, estas sensaciones dentro del diseño, ¿no? Las sensaciones, las percepciones que siento, los sentidos, ¿no? Entonces, la vista, que es bastante importante, la vista, qué es lo que estoy viendo, cómo estoy visualizando un espacio y cómo me estoy sintiendo en ese espacio. Como yo vea, me voy a sentir, ¿no? Entonces, o como yo sienta también, ¿no? ¿Qué pasa con los no videntes, por ejemplo, ¿no? Ellos no ven, pero sienten, tal vez tienen el sentido del tacto más desarrollado. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ustedes están viendo, no? Es muy importante poder visualizar qué elementos hay, qué escalas hay, qué factores tengo, para quién estoy diseñando, ¿no? Entender un poco el comportamiento del usuario, entender el lugar, entender el contexto, la forma, no sé, la función, cómo me muevo, todo lo que yo puedo ver. Sonido, cómo yo escucho en el tema de la arquitectura, esta sensación. Sentir, si yo estoy en un aula donde tal vez enseñar música, que es, digamos, no sé, es un auditorio especial para enseñar música, entonces tendrá que tener ciertas características en cuanto a la acústica, al diseño acústico, que me muestre justamente o que aísle el sonido y que no tenga ese rebote que puede tal vez influenciar en poder escuchar mal la música, la canción o los instrumentos y demás. Entonces, como yo, qué elementos, qué materiales tengo que manejar dentro de un espacio que va a ser utilizado para un aula de música, que será muy distinto que yo me vaya a una biblioteca, ¿no? Entonces, los materiales, fíjense de que tiene que ver mucho que ver en el momento en el que yo voy a diseñar este espacio educativo. Entonces, se llama físico-acústica, el estudio de la combinación de los procesos acústicos, mecánicos, hidráulicos, neuronales, mentales, lo que también se denomina escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué escucho? Y no solamente a nivel de acústica, sino a nivel de que tal vez el espacio necesito que entre y que tenga ciertos sonidos, ciertos, especialmente para los niños. Tal vez hay un espacio clasificado, digamos, en alguna parte del aula, donde se va a encargar de estimular todo lo que tiene que ser el sonido, ¿no? Entonces, ahí estoy manejando todos los sentidos nuevamente. El olfato, cómo siento, qué es lo que siento, el momento en el que estoy en un espacio. Esto tiene que ver más tal vez con las experiencias a nivel exterior. Tal vez estoy pasando por un lugar donde hay unas plantas que tienen alguna fragancia determinada, como la dama de la noche, que ustedes deben conocer, que empieza a botar su fragancia a las 6 de la tarde, digamos, ¿no? Entonces, el poder del olfato en la arquitectura es a través del olfato vivir también ciertas experiencias. Si un aula educativa o un colegio está al lado de un lugar donde botan mucha basura, no va a ser del todo una experiencia agradable, ¿no? Entonces, tiene que ver también, tiene que estar también relacionado todas lo que son las sensaciones dentro del diseño de interiores y de la arquitectura, ¿no? Entonces, el tacto, que es muy importante para, en este caso, para los niños y para distintas experiencias, ¿no? Que yo quiera tocar algo, cómo toco, cómo siento, eso me va a llevar a otra clase de experiencia. ¿Qué es lo que yo voy a tocar? ¿Qué es lo que yo voy a sentir dentro de un espacio? Si quiero que realmente las texturas me llamen la atención, si quiero tener una interacción táctil, ¿no? Entonces voy a sentir la necesidad de acercarme y tocar ciertas texturas. Me llama la atención tocar texturas, entonces voy a ir y las voy a tocar. Entonces,
son elementos importantes que les van a llevar a poder diseñar espacios dentro de lo que es la arquitectura y el diseño de interiores. También podemos hablar de una semiótica. Cuando hablamos de la semiótica, hablamos de una ciencia que estudia los sistemas de signos y que permite la comunicación entre estos individuos. Entonces, la psicología del color evidentemente es parte de la semiótica porque es un simbolismo, ¿no? Entonces, el color, las texturas y todo eso nos van a dar un significado o un simbolismo específico en el tema del color, ¿no? De las emociones, de qué cosa quiero transmitir a través del color. Entonces, eso va a tener un simbolismo específico. Eso nos va a llevar a sentir ciertas emociones o alteraciones de ánimo o bajadas o subidas de acuerdo a cómo yo me sienta en un espacio determinado. Entonces, ¿cómo voy a transformar estas emociones? Tal vez son unos niños demasiado hiperactivos y en este caso tendría que poner tal vez unos colores un poco más tenues para equilibrar el estado de ánimo de los niños, ¿no? Que vamos a ir viendo más adelante en todo lo que tiene que ver la psicología del color. Pero fíjense de que todo esto es un proceso y que nos lleva un poco a la parte ya emocional, psicológica, emocional, que nos va a hacer ver cómo nos sentimos en un determinado lugar, ¿no? Entonces, nuevamente, hablar de la percepción visual, cómo percibimos el espacio, cómo nos movemos también, cómo estimulamos los sentidos, cómo estimulamos el tacto, la vista, el olfato, ¿no? Entonces, cómo estimulamos todas estas experiencias que vamos a vivir dentro de este espacio educativo, ¿no? Entonces, tenemos muchas emociones que nosotros podemos sentir dentro de un espacio y que a veces a los estudiantes justamente influye, ¿no? Porque no todos los estudiantes son iguales, no todos tienen la misma personalidad. Hay algunos que tal vez son más efusivos, más hiperactivos, más depresivos, más distraídos, ¿no? Entonces, todas estas sensaciones que se va a reflejar dentro de un espacio que ya sea desilusión, fascinación, satisfacción, admiración, inspiración, deseo, diversión. Entonces, ¿cómo puedo yo responder como un diseñador a que el estudiante va a tener distintas maneras de percibir el espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo percibe el usuario el lugar? ¿Qué hace el usuario después de percibirlo? ¿Cuál es su actitud después de percibirlo? ¿Qué sienten al entrar y permanecer en el lugar? ¿Qué consigue el usuario? ¿Qué piensa al interactuar con el objeto o con el espacio? ¿Repetiría la experiencia? ¿Trataría de evitarla? ¿Se sienten especiales al utilizar el producto o a ingresar a un local, a una aula o lo que fuese? Entonces, se dan cuenta que todas estas preguntas yo me debería hacer para realmente cambiar este lugar. Entonces, ¿qué sienten estos estudiantes para que yo Licenciada, no se escucha. personal y los recuerdos? ¿Se me escucha normal? Perdón. Ahora sí. Por un momento se había cortado. Ah, ya, ok, gracias. Entonces, justamente este diseño, el diseño va a ser un acto de comunicación. La arquitectura es una manera de comunicarse, es una manera no verbal de comunicación, ¿no? El interiorismo de la misma manera es una manera no verbal de comunicación. Los cuadros, las pinturas es una manera también de comunicarnos que es no verbal.
pero es más subjetiva, porque la interpretación, digamos, de un artista puede ser muy distinta a lo que yo voy a percibir. En cambio, cuando estoy hablando del diseño de interiores o de la arquitectura, debemos responder a justamente a una necesidad, ¿no? Algo que necesito más aulas más óptimas o lo que fuese para poder diseñar un espacio específico. Entonces, ahora entramos un poco a lo que tiene que ver la teoría del color. Es muy importante ahora, o sea, en todo lo que hemos ido viendo, hemos visto un poco el tema del neurodiseño, el tema de factores emocionales que afectan, y uno de estos factores que influye bastante en todo lo que es el interiorismo es el color, ¿no? Entonces, este color que justamente se va a basar en reglas simples de un criterio teórico, digamos, que maneja la teoría del color, la combinación de colores. Cuando nosotros estamos hablando de los colores, hay dos clasificaciones de colores. Podemos analizar los colores pigmentos y los colores luz. Cuando estamos hablando de los colores pigmentos, se refiere a todos los pigmentos que yo vaya a manejar, como los óleos, las témperas, acuarelas y demás. Cuando estoy hablando de los colores luz, se va a ir más hacia lo que es la impresión gráfica y de diseño gráfico, ¿no? Entonces, en este caso, los colores luz van a ser muy distintos en cuanto a los primarios. Los primarios de los colores luz son el rojo, verde y azul. ¿Alguna vez han escuchado o todo lo que tiene que ver con impresión, RGB, ¿no? RGB y los secundarios CMYK, que son el cian, magenta, amarillo y negro. Si yo junto los primarios, va a salir una luz, o sea, al medio va a reflejar el color blanco, ¿no? Es lo que hacen usualmente en los escenarios, en los teatros, juntan los cañones rojos, verde, azul, y el cañón del medio sale la luz blanca. Entonces, esa es la diferencia un poco cuando hablo de los colores luz y colores pigmento. Entonces, colores luz son más enfocados a lo que es impresión, a lo que es la parte digital, digamos, y los colores pigmento ya tiene que ver con todo lo que es pigmentos, ¿no? La pigmentación en sí. Entonces, tenemos como base de que los colores básicos, en este caso los primarios, es el rojo, azul y amarillo, ¿no? A partir del rojo, azul y amarillo, que son los primarios, sale este círculo cromático, que ya viene a ser la gama y la mezcla de primarios con secundarios, secundarios con terciarios y así sucesivamente. Para poder aplicar el color dentro de un espacio educativo, hay ciertas también reglas, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la psicología justamente del color, pero ustedes ya conociendo estas gamas de color, ya se puede ir jugando por lo menos lo básico con la aplicación lógica de estos colores, ¿no? De estas pigmentaciones. Entonces, dentro de este círculo cromático, tenemos justamente, si se dan cuenta, está dividido en dos. Eso nos lleva a entender los colores fríos y los colores cálidos. Dentro del círculo cromático, la mitad de los colores son colores que nos van a dar la sensación de calidez. Y la otra mitad son los colores que nos van a dar la sensación de frialdad, ¿no? Acá claramente se identifica justamente en el centro tenemos los colores primarios, que es amarillo, azul, rojo, secundarios, que es la mezcla de los primarios, verde, naranja, violeta. A partir de ahí nace el círculo cromático en el cual se dividen los colores por su temperatura, ¿no? Por su temperatura en fríos y en cálidos. Y evidentemente los colores que nos van a generar o nos van a dar esa sensación de frialdad son los azules hacia el verde y demás. Los colores que nos van a dar esa sensación de calidez van a ser los anaranjados, rojos, amarillos. Entonces, por eso se dice que los colores tienen temperatura, ¿no? Entonces, esta es un esquema claro y básico de la temperatura de los colores. Entonces, como les decía, acá tenemos los colores primarios, los colores secundarios que nacen de la mezcla de los primarios no se mezclan, tienen que ser el amarillo, el rojo, azul, y los secundarios ya se mezclan entre los primarios, ¿no? Los colores complementarios. Evidentemente hay una teoría mucho más amplia que, bueno, ahora le estamos tratando
resumir, por así decirlo, pero hay los terciarios, ¿no? Hay los complementarios opuestos o análogos. Entonces, en este caso les estoy enseñando un poco la teoría básica del color. Los colores complementarios van a ser los que se encuentren al otro lado del círculo cromático. Entonces, el opuesto del verde será el rojo, el opuesto del azul será el amarillo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí a mí me mostrará cuáles son los opuestos dentro del círculo cromático, los que estén al otro lado del círculo cromático. No, no voy a decir el opuesto del blanco, el negro, porque en realidad el blanco es la ausencia del color y el negro es la saturación del color, ¿no? Entonces, en teoría no se considera, digamos, color. Pero cuando hablamos de los colores complementarios u opuestos, entonces ahí nos está mostrando más o menos una regla lógica de que se maneja, digamos, en este sentido, ¿no? Los complementarios, como les muestro acá en esta diapositiva, son los opuestos, los que están de un extremo al otro. Si yo estoy hablando de los colores análogos, en el círculo cromático estoy tomando de 3 hasta 4 gamas, digamos, dentro del círculo cromático, uno al lado del otro. Entonces, eso me va a dar un esquema de color que por lo general funciona en la mayoría de los lugares aplicado ya a un espacio, la analogía de color. Cuando ustedes no sepan qué color pintar un espacio, la mejor respuesta son los colores análogos porque tienen de cualquier parte del círculo cromático hasta 3 o 4 gamas, uno al lado del otro. Entonces, son colores que armónicamente siempre van a ir de la mano, ¿no? Y pueden manejar una analogía, contraste, entonces manejar 3 y un opuesto, ¿no? También se maneja la tríada de colores, que dentro del círculo cromático, si se dan cuenta, se divide en 3 puntos. Yo triangulo eso y son los 3 puntos de la parte de los colores que voy a manejar el momento que yo aplique en un espacio. La psicología del color, que tiene que ver mucho con el neurodiseño, con la psicología, con las sensaciones, las percepciones y todo lo que he estado hablando hasta ahora. ¿Por qué? Porque va a ser como un color determinado haga que yo me sienta de determinada manera en un espacio, ¿no? Les había dicho de que el usuario es muy importante, el saber el usuario, tipo de usuario que está, el tipo de usuario, digamos que para... ¿Por qué? Porque yo voy a saber qué colores voy a aplicar en función a las conductas de las personas, en función a las emociones y las conductas que pueda tener. Un libro bastante interesante de Eva Heller. Les recomiendo si pueden conseguirlo, si realmente les interesa mucho el tema de la psicología del color, porque nos muestra justamente toda la clasificación de los colores en función a cómo me siento, pero está todo detallado, ¿no? Entonces, la psicología del color nos va a mostrar justamente qué sensación yo siento al estar dentro de un espacio. Entonces, si voy a hablar del rojo, si voy a hablar del rosado o tal vez del azul, entonces el color es bastante importante el significado del mismo, porque hasta en el diseño gráfico, y bueno, las personas que saben que están acá en sala, que son diseñadores o que conocen diseñadores, me van a dar la razón, porque las publicidades y demás se hacen también a una lógica de psicología del color, ¿no? Entonces, una lógica en la cual, digamos, de acuerdo a cómo yo me siento, voy a estar dentro de un espacio. Ahora, ¿cómo influyen los colores también en la conducta de los niños? Si yo voy a diseñar una sala infantil, una unidad educativa de nivel inicial, yo qué sé, entonces los colores van a influir también de distinta manera en los niños. El color blanco, por ejemplo, ¿qué transmite? Pureza, calma y orden visual. Incentiva la creatividad. El azul, calma, serenidad, mejora el sueño, es bueno para los niños nerviosos. El rojo, energía, vitalidad, ayuda a niños más tímidos. El amarillo, positivismo, energía, estimula la concentración, es bueno para los niños con depresión. El verde, equilibrio y calma, mejora la capacidad lectora. El naranja, energía y positivismo, estimula la comunicación. Y el morado,
tranquilidad y misterio y potencia la intuición. Entonces se dan cuenta cómo estos significados de cada color nos reflejan, digamos, en un espacio determinado el momento que el niño está dentro del aula. Entonces, ya ustedes saben de que deben manejar ciertos colores para poder estimular o para poder equilibrar la energía, en este caso, de los niños en un determinado espacio. Si yo estoy pensando en blanco, tal vez es un color demasiado horizontal, ¿no? Que tal vez no muestra las subidas y bajadas que existen en la policromía de los colores, pero sin embargo transmite pureza, calma, orden visual. Entonces, incentiva también de alguna manera a la creatividad, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de aulas que tienen estos colores que han aplicado de manera interesante, digamos, ¿no? A lo largo de los colores que van a ir viendo. Y fíjense de que en este caso no solamente estoy mostrando los pupitres, sino también estoy mostrando la parte del espacio, la parte de las formas, que vamos a ir viendo mañana cómo también ciertos elementos hacen el todo del espacio. Y de eso se trata el diseño de interiores, la asociación de elementos que forman un todo, una integralidad dentro del aula en este caso, ¿no? El rojo va a aportar la energía, vitalidad, pero también puede producir algo de agresividad. Entonces, ayuda a los niños más tímidos o a las personas más tímidas, pero también puede ser contraproducente para los que son muy hiperactivos, porque eso puede ya también desbordar más energía, ¿no? El amarillo es un color que tiene que ver con la juventud, con el optimismo y demás. Bueno, acá le puse justamente lo que dice aunque no crean, en el libro de Eva Heller, justamente no hablaba de el color amarillo como un simbolismo de engaño y de advertencia. ¿Alguna vez han escuchado ustedes que regalar flores amarillas es traición, no? Entonces, justamente, o tal vez mala suerte y demás, es por la connotación que le da la misma sociedad, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con eso. Ahora, también ligado a lo que son las aulas, es un color ligado al estímulo intelectual, como el color rojo. Es un color muy vital y también es muy beneficioso para estimular la concentración de los niños. Es muy útil para niños con depresión, ya que transmite mucho optimismo, ¿no? Entonces se van a dar cuenta, obviamente, ahora les estoy dando, digamos, varios colores, pero eso no significa de que saturen el espacio. Cualquier saturación o cualquier extremo es malo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una lógica de manejo de color en un espacio determinado. Hay ejemplos que pueden no solamente interactuar con el tema del color a nivel de muros, sino también a nivel de mobiliario que se muestra ahí, o a nivel también de señalética, que en este caso es en los pasillos determinados en determinados límites, digamos, en la puerta, ¿no? O numeraciones y demás. Entonces, depende de ustedes cómo lo van a aplicar, en este caso, el color, ¿no? Se dan cuenta que acá estoy manejando tal vez con un negro y de esta manera tal vez lo está equilibrando con unas pizarras acrílicas que están ahí. El naranja es una combinación del rojo y el amarillo. Representa la creatividad, la calidez, el calor, ¿no? Entonces, el color en este caso, este color tal vez se va a adaptar más hacia poder potenciar la energía, ¿no? De los niños y demás. Entonces, es una perfecta combinación, como les decía, del rojo y el amarillo, estimula la comunicación, perfecto para niños a los que les cuesta ser amigos. Y bueno, algunos dicen de que la comida, ¿no? Hace dar como que... Entonces, se dan cuenta que en los modelos que les estoy mostrando no es la saturación de toda el aula, porque eso también nos va a llevar a tener distintas percepciones de un espacio determinado, si es más ancho, más pequeño y demás, mañana les voy a mostrar. Entonces, salas de reuniones tienen que ver con el tema de educación, no solamente aulas educativas, sino
todo lo que son también salas de reuniones donde voy a generar conocimiento, espacios donde voy a generar conocimiento que no solamente está establecido como pasillos y demás de circulación que tendría en un nivel secundario o de universidad, ¿no? Fíjense, acá estoy mostrando ya un poco más en la flexibilidad en los espacios, en estos nuevos enfoques educativos que se maneja a partir de la educación colaborativa, ¿no? Entonces, grupales y demás, que el espacio sea flexible, que no hayan límites, que se puedan mover los mobiliarios, ¿no? Que todo sea flexible. El azul se asocia con el mar, con el cielo, es un color relajante, transmite estabilidad, calma, armonía, bueno, frialdad también. Les había mostrado que los colores tienen una temperatura, ¿no? Que denotan una temperatura. Entonces, en este caso, los azules nos van a hacer dar un poco más frío, ¿no? Entonces, se trata de un color relajante que transmite serenidad y paz, muy indicado para niños con problemas para dormir, ya que beneficia el sueño. Es bueno para niños muy activos, pero no está indicado para niños tranquilos, ya que puede provocar más sueño, ¿no? Entonces, tienen que hacer un buen uso del color en los espacios educativos para a que el niño no se duerma o a que el niño esté menos energético, ¿no? Entonces, bajar tal vez su energía o subir su energía de acuerdo a qué es lo que quieren mostrar. Acá hay otras clases, otros diseños de aulas, ¿no? De igual manera, acá ya están empezando a mezclar con un poco contraste de color, que es lo que les decía, contraste del naranja, el azul, aulas más puras que tienen que ver con tonos blancos, con tonos azules, el violeta, que es asociado con el poder, el lujo, la sabiduría, ¿no? El misticismo. Combina la tranquilidad del azul y la energía del rojo, por lo que es un color bastante equilibrado y muy ligado a potenciar la intuición. Aulas que tienen la aplicación del morado, que se maneja también con contrastes. Nuevamente, cuando hablamos de texturas, cuando hablamos también de materiales, nuevamente no solamente estamos hablando de pintura, sino como vemos en ese caso, hay un paño vidriado de colores, entonces quedan otras el espacio, ¿no? La percepción de tener en ese espacio es muy distinta a la que yo tendría de un espacio con muros cerrados, ¿no? Nuevamente, tal vez aquí estoy limitando el conector vertical, que son las gradas. El negro, que significa elegancia, poder, glamour, tal vez soledad, tal vez tristeza, ¿no? Muy pocas veces van a ver el negro en su totalidad en los espacios educativos. Entonces, existe, pero digamos que tal vez con la mezcla de algún otro color, ¿no? Esta es una sala de reuniones que con el uso de la parte tipográfica, digamos, que han podido realizar en el muro, un juego de tipografías, de letras y mensajes, todavía hace que exista más movimiento dentro del espacio. No así que es todo negro, ¿no? Entonces casi no se maneja en su totalidad el negro en las aulas. Este es otro ejemplo. ¿Ven? Vemos esto y ya de por sí vemos un espacio mucho más serio a comparación de los otros que hemos estado viendo, ¿no? El verde, que es un color que tiene que ver con el equilibrio, con lo verde, con la naturaleza, la armonía y demás. Es un color que en su esencia nos tranquiliza, ¿no? Entonces, los psicólogos dicen que el verde consigue el equilibrio, es un color excelente para transmitir armonía, calmar el sistema nervioso, puede ayudar a mejorar la capacidad lectora, la velocidad como en la comprensión lectora, ideal para niños más nerviosos, con problemas para manejar sus emociones, también con tendencias de tal vez hacer berrinches y demás, ¿no? Entonces, pero el abuso de este color puede provocar también la pereza. Fíjense que también juega un poco, no solamente estamos hablando de los muros pintados, ahí nos está mostrando otros materiales que están ayudando a bajar el cielo falso, ¿no? Entonces, con el juego de alturas estamos también bajando la altura del espacio, la escala.
Nuevamente, otras formas y otros diseños con los colores verdes, ¿no? Un contraste tal vez que están queriendo manejar acá. Auditorios, como les mostraba hace rato, el mobiliario es muy importante en el momento de diseñar un espacio específico. También en este caso, si vemos ya al exterior, incluso todo lo que son las columnas o al interior, podrían ser mucho más divertidas para los mismos estudiantes y no solamente ser elementos estructurales que están interviniendo en el espacio, sino yo puedo revestirlos o forrarlos, tal vez con colores, tal vez con algún material, en este caso es con lanas, entonces hace que el espacio sea más interactivo, más lúdico, más divertido, y eso hace que el estudiante pueda tal vez responder a ciertas estimulaciones, estímulos dentro de lo que es el aprendizaje, ¿no? Nuevamente, estos son áreas ya para tal vez unos ejemplos de lo que son las intervenciones para los espacios de talleres iniciales y demás. Tal vez universidades, fíjense que tienen más orden, más seriedad, totalmente distintos a lo que estamos acostumbrados. Acá es evidentemente un espacio que no tiene una intervención de diseño de interiores, ¿no? Porque es como que más rígido. Es un poco esto la nueva escuela, como ya es un aprendizaje más colaborativo, ya no es tan rígido como este que veíamos acá, ¿no? Los auditorios que tiene que ver con el tema de iluminación, tema de revestimientos, materiales, isóptica, son factores que necesariamente tienen que ser analizados ya en el momento de poder realizar una intervención de un espacio, ¿no? Y bueno, creo que hasta acá. Un momentito, quiero mostrarles un pequeño video. Se puede ver, ¿no? Sí, se ve. Sí. Gracias. ¿Sabías que los colores pueden estar influenciando tus emociones y estado mental? La psicología del color nos muestra cómo reacciona nuestra mente al observar ciertos colores. ¿Sabías que algunos nos producen hambre y otros nos deprimen? Todo esto sin que nos demos cuenta de ello. Comencemos. El color rojo es comúnmente asociado con el fuego, la sangre, la temperatura y el peligro. Pero también puede hacer que una persona luzca hasta 3 veces más atractiva, llamando la atención de muchas miradas. Si tu automóvil es de color rojo, probablemente seas un conductor agresivo que le gusta la velocidad. El naranja simboliza entusiasmo, juventud y calidez. Este color es usado por marcas juveniles como Fanta y Nickelodeon para llamar la atención de los jóvenes. Este color también estimula el apetito en los niños. Si quieres que tu hijo se coma toda su comida, podrías intentar con platos y cubiertos de este color. El amarillo es uno de los colores más utilizados para estimular el apetito. Es por esto que la mayoría de los restaurantes de comida rápida lo utilizan. Sin embargo, también propicia el cansancio de la vista si lo ves por mucho tiempo. Y aunque no lo creas, hace llorar a muchos bebés. El café o marrón simboliza confianza, tierra y practicidad. Si hiciste algo malo y te cacharon, será bueno que vistas de color marrón. Así la gente tendrá compasión por ti y será más fácil que te perdonen. Muchas personas lo asocian con la experiencia, lo acogedor y lo anticuado, pero también para algunos simboliza la suciedad y antipatía. El verde se asocia con la salud, naturaleza y el dinero. Está comprobado que los trabajadores que laboran en un ambiente de este tono se enferman menos del estómago. Sin embargo, el efecto del color verde depende mucho de su tonalidad. Los tonos más oscuros evocan la abundancia, mientras que los claros son más relajantes. El azul simboliza calma, productividad y serenidad. Según muchas encuestas alrededor del mundo, el color favorito de la mayoría de las personas es el azul. También es el color preferido del sexo masculino y de las grandes corporaciones como Facebook, ya que es sinónimo de confianza y seguridad. Pero ten cuidado, una sobreexposición al color azul podría causar fatiga y depresión.
El morado simboliza lealtad, sofisticación y sabiduría. La primera vez que se usó fue en el año 4 a.C., cuando los fenicios descubrieron que al moler los caracoles de mar, obtenían este bello color. Este tinte era extremadamente costoso, ya que para obtener un solo gramo se necesitaban moler 10.000 caracoles. Es por esto que solo los reyes y las reinas usaban este color. El negro es la mezcla de todos los colores, simboliza elegancia y poder. Debido a su relación con la oscuridad, el negro representa el misterio y lo desconocido. Pero ¿sabías que en el antiguo Egipto representaba la fertilidad y el crecimiento? El vestir de color negro te hará ver más delgado, elegante y muy sofisticado. El blanco, por el contrario, es la ausencia de todo color. Representa la pureza, limpieza y el vacío. Si el espacio donde habitas es algo pequeño, pintarlo de blanco es la mejor elección, pues este color da la sensación de amplitud y profundidad. ¿Sabías que los 3 colores preferidos por la mayoría de los hombres son el azul, el verde y el negro? Mientras que la mayoría de las mujeres prefieren el morado, el blanco y el azul. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado el video. Si quieres ver más contenido, te invito a que te suscribas al canal, en donde todo... Bueno, eso sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que le hayan aprendido, que, bueno, que haya disuelto muchas dudas de las que tenían o tal vez ahora tengan más ganas de poder intervenir espacios. Mañana vamos a ver toda la parte de ya intervención a nivel espacial, a nivel funcional, a nivel formal, que tiene que ver con parámetros un poco más arquitectónicos, pero sin embargo no están desligados de lo que es el interiorismo. ¿Alguna pregunta? Arquitecta, buenas noches. Una consulta. En esto de la teoría del color, ¿qué pasa con los niños que tienen problemas de aprendizaje como la dislexia, la dislalia o el autismo? ¿Qué colores se recomendarían en estos casos? Bueno, en este caso, cuando se supone que tienen, digamos, algún tipo de distracción, o en el autismo, sabemos de que dentro de lo que es el autismo hay colores que ellos no toleran, ¿no? Entonces deberían estar en espacios que tengan colores más neutros, por ejemplo, ¿no? Entonces el rojo lo único que hace es acelerarlos un poco más y cuando tienen un tipo de atención dispersa también, muchos elementos hacen que esta atención dispersa tal vez se agudice. Entonces, ahí, digamos, podríamos manejar un equilibrio entre los tonos azules y los tonos naranjas que tal vez mantiene un equilibrio, ¿no? Entonces, no estoy ni abusando de los colores cálidos que dan energía, ni abusando de los otros colores que lo apagan. Entonces, estoy llegando a tener un equilibrio entre los dos. Y en el caso del autismo, como le digo, hay casos en los cuales no toleran ciertos tonos, ¿no? Entonces, tal vez les agudiza sus sentidos el amarillo o el rojo. Entonces, evidentemente son colores que no se deben utilizar y si se utilizan tendría que ser en lo más mínimo, ¿no? Como habíamos visto en el tema de la teoría del color, que se podrían manejar las analogías de azules y con un punto, un acento específico de un rojo, de un amarillo, que no cause malestar en el niño, ¿no? Y en este caso, si usted ve o veía esas aulas que tienen demasiados elementos, demasiados colores, tal vez no sean los más óptimos para los niños que tienen tal vez atención dispersa porque todo el tiempo van a estar distrayéndose con varios elementos, ¿no? Entonces, siempre mantener el equilibrio dentro de lo que es la gama de colores. ¿Sí? ¿Está bien? No me acuerdo quién me ha preguntado. Sí, gracias, arquitecta. Un gusto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Licenciado, ¿está por ahí? Buenas noches. Sí, Ah, bueno, ¿cómo debido a está? que- Buenas noches. buenas noches. Licenciada, buenas noches, licenciada Kimberly. Entonces, no sé cómo procedemos directamente, nos veríamos el día de mañana. Exactamente, ¿no? Debido a que no hay ninguna pregunta, felicitarle por la excelente ponencia que ha dado hoy. Creo que fue una sesión enriquecedora para todos. Y recordar a los participantes
del curso que no llenaron el formulario deben hacerlo para su correspondiente certificado. Y pues sin nada más que decir, los esperamos mañana en la segunda sesión a las 7 de la noche. Eso sería todo. Que tengan buena noche. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches a todos y hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.